Avdiivka es la clave, porque tomar el control de la ciudad tiene importancia estratégica. Las Fuerzas Armadas de Rusia han tomado el control absoluto de Avdiivka, confirmó el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. La ciudad desempeña un papel esencial desde el punto de vista político y militar, por lo que el mando ucraniano comprende que dejarla significa perder toda la región de Donbass, comentan expertos militares. Sputnik te ofrece las claves sobre el papel de la ciudad en el conflicto ucraniano, su ubicación y los episodios cruciales desde el inicio de las hostilidades en 2014 hasta la actualidad. La importancia estratégica de Avdiivka. Avdiivka es una pequeña ciudad situada a menos de 10 kilómetros de Donetsk. Su importancia para Ucrania radica en que es un gran nudo ferroviario y un potente centro industrial. A unos cuantos kilómetros se encuentra la vía férrea que une Donetsk, Gorlovka y Lugansk. Para ambas partes, Rusia y Ucrania, Avdiivka tiene una gran importancia política y militar, comentó a Sputnik el director del Centro de Estudios Militares y Políticos del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, el profesor Alexei Podveryoskin. Esta localidad es la parte central del frente, explicó. De acuerdo con el experto, en la zona de Avdiivka se concentran las mejores fortificaciones y fue allí donde se desplegaron las unidades ucranianas más preparadas para el combate y el mayor número de equipos. Su feroz resistencia marcó no solo esta área, sino también toda la capacidad de resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, destacó. El mando ucraniano comprende que con la pérdida de Avdiivka, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden perder toda la región de Donbass, señaló al diario ruso Izvestia el experto militar, Vasily Dandikin. Rusia intentaba desplazar a las tropas de Ucrania a una distancia segura para que Donetsk no sufriera el fuego de la artillería ucraniana, que estaba asentada en Avdiivka y podía bombardear zonas residenciales de la ciudad con relativa impunidad, detalló el veterano académico ruso especializado en asuntos militares e internacionales, Andrei Koshkin. La liberación de Avdiivka ha hecho posible alejar la línea del frente de Donetsk, asegurándola así significativamente de los ataques terroristas del criminal régimen de Kiev, indicaron, a su vez, desde la defensa rusa. Además, el control de la ciudad permitirá a las fuerzas rusas avanzar más hacia el oeste de Ucrania, haciendo retroceder a las fuerzas de Kiev, impidiéndoles lanzar nuevos ataques contra ciudades rusas aledañas, añade el experto. Avdiivka y el conflicto en el sudeste de Ucrania. Tras el inicio de las protestas en Donbass en 2014 en respuesta al golpe de estado de Kiev, la ciudad estuvo controlada por milicias durante varios meses, pero en julio de 2014 las fuerzas ucranianas la capturaron. Como resultado, obtuvieron un puesto avanzado en las líneas del frente, cerca de Donetsk y de otra ciudad importante con un nudo ferroviario, Yasinovaya. Desde Avdiivka, las Fuerzas Armadas de Ucrania enviaban equipos de sabotaje y reconocimiento, y bombardeaban constantemente las carreteras y la ciudad vecina. Avdiivka y la operación militar especial en Ucrania. Tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, a finales de febrero de 2022, la situación en Avdiivka no cambió significativamente durante mucho tiempo. Las tropas de Donbass, y después las fuerzas rusas, siguieron estrechando el cerco en torno a la ciudad, tratando de liberarla lo antes posible. La situación cambió en octubre de 2023. El 10 de octubre, el ejército ruso lanzó una intensa ofensiva hacia Avdiivka en un esfuerzo por desalojar a las tropas ucranianas. En enero de 2024, fuerzas rusas consiguieron entrar en la ciudad y entablar combates callejeros. A principios de febrero, la situación era crítica para los combatientes de Ucrania y varios observadores militares señalaron la amenaza de un cerco.
Pero Kiev no dio la orden de retirarse de la localidad y envió a la urbe a algunas de sus unidades más experimentadas como refuerzo. Sin embargo, a mediados de mes, se conoció que la ciudad pronto quedaría finalmente bajo el control de las tropas rusas. La Casa Blanca calificó la situación de crítica para las fuerzas ucranianas. La liberación de Avdiivka repitió la rendición con Artyomovsk, Bakhmut, donde el ejército ucraniano sufrió enormes pérdidas, pero fue incapaz de mantener la ciudad. El 17 de febrero, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, anunció la retirada de las tropas de la ciudad. Más tarde ese mismo día, el ministro de Defensa ruso confirmó que las Fuerzas Armadas de Rusia han tomado el control absoluto de Avdiivka. Bajo el fuego continuo de las tropas rusas, solo algunas formaciones dispersas de militantes ucranianos consiguieron abandonar Avdiivka a toda prisa, abandonando en el proceso armas y equipo militar, señaló Shoigu. A su vez, el presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó a las fuerzas rusas por tan importante victoria y por tal éxito en Avdiivka, reportó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La última línea defensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas, que no había cambiado desde 2014, cayó. Podolyak. Para liberar Avdiivka, las tropas rusas solo tienen que despejar el Aks. El experto ruso Yuri Podolyak hizo su valoración de los acontecimientos de Avdiivka. Según esta fuente, unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a retirarse de las partes central y sur de Avdiivka, dejando bajo su control solo la planta de Koke. Al mismo tiempo, se informa que una gran columna de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentó abandonar el territorio de la planta, lo que fue acompañado de bombardeos. Se observa que como resultado, algunas de las unidades regresaron a la empresa, mientras que la otra parte pudo salir. Podolyak también afirmó que el comando ucraniano no planea controlar estratégicamente la planta de Koke y que las acciones tomadas indican preparativos para su abandono. Según sus palabras, el 14 de febrero el mando ucraniano planeó un contraataque, pero las tropas rusas lograron resistir eficazmente, lo que condujo a la derrota final del grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona. El experto también señaló que las tropas rusas están limpiando el territorio y registrando pérdidas y trofeos. Podolyak destacó que, a pesar de las grandes pérdidas, la victoria quedó en manos de las tropas rusas y que la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania no fue solo de naturaleza militar, sino también política. Las tropas ucranianas comenzaron a retirarse de Avdiivka un día antes de la orden oficial. Las tropas ucranianas comenzaron a retirarse de Avdiivka un día antes de la orden oficial de retirada, dada por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Así lo anunció el representante oficial del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, Igor Konasenkov. Según él, la huida incontrolada de militares ucranianos de la ciudad comenzó incluso antes de que se tomara oficialmente la decisión de abandonar Avdiivka. La liberación de la ciudad de las tropas ucranianas hizo posible alejar significativamente la línea del frente de Donetsk, reduciendo así la amenaza de ataques terroristas desde Ucrania. Este éxito del ejército ruso fue confirmado oficialmente en el informe vespertino del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, quien informó de ello al comandante en jefe supremo Vladimir Putin. El presidente de Rusia, a su vez, felicitó a las tropas rusas por su importante logro en el frente.
Después de que las tropas ucranianas comenzaron a retirarse de Avdiivka, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, anunció la retirada de unidades de la ciudad. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, en sus declaraciones señaló la falta de apoyo militar suficiente de los socios occidentales y los problemas para proporcionar al ejército la munición necesaria como algunas de las principales razones por las que se tuvo que tomar la decisión de retirarse. Según informes del Ministerio de Defensa ruso, como consecuencia de las batallas por Avdiivka, el bando ucraniano sufrió pérdidas importantes, superando los 1,5 mil efectivos en las últimas 24 horas antes de la retirada completa de la ciudad.